Streptococcus pyogenesis. Características microbiológicas. Las crepas son cocos esféricos de diámetro comprendido de 1 y 2 milímetros. Su crecimiento es óptimo. Se observan colonias blancas de 1 y 2 milímetros con grandes zonas de hemólisis. Cocos gram positivo que se disponen de una cadena hemolítico. Epidemiología. Colonización asintomática del tracto respiratorio superior y colonización transitoria de la piel. Pueden sobrevivir en superficies secas durante un tiempo prolongado. La transmisión de persona a persona mediante las gotas respiratorias o a través de una herida de la piel después del contacto de un individuo infectado. ¿Okay? Las personas que son más de riesgo para esta enfermedad son los niños de 5 a 15 años, como es la faringitis. Patogenia. Las bacterias se adhieren a las células mediante filamentos de proteína muy ácidos que se llaman lipoteóico. Diversas exoenzimas pueden facilitar la diseminación del microorganismo en los tejidos. Las toxinas eritrogénicas pueden actuar como superantígenos en el SST. Enfermedades clínicas. Faringitis aguda. El periodo de incubación es de 2 a 4 días. La enfermedad comienza de manera brusca. Algunos de los síntomas son dolor de garganta, escalofríos y fiebre. Es común que los ganglios linfáticos cervicales anteriores se inflamen y aumenten su tamaño, y también puedes observar un color rojizo y exista dolor. Por lo general, la enfermedad se autoelimina en una semana, pero sin embargo podría extenderse. Rara vez puede ocasionar diseminación, por ejemplo como una meningitis, como neumonía o infecciones en tus órganos. Impétigo. El impétigo es una infección de la piel común, pero es muy contagiosa y lo vemos normalmente en bebés y en niños. Estos son algunos de los síntomas. En realidad esta enfermedad no presenta ningún síntoma como la fiebre, como el escalofrío, como ya lo dijimos anteriormente. Además dicen que las personas que padecen de esta enfermedad tienen un buen estado general de su cuerpo. La enfermedad se presenta en forma de heridas como costras en tu piel de color amarillo. Erisipela. Es un tipo de infección de la piel que afecta la capa superior de la piel y los ganglios linfáticos locales. Son lesiones un poco más profundas que ocurren a nivel de la dermis, en el tejido cutáneo y subcutáneo. Algunos de los síntomas que presenta esta enfermedad se manifiestan en el rostro y un dolor agudo. El rostro puede verse rojo, inflamado, y además tiene la aparición de un borde, o sea, como un cordón, un borde alrededor de la zona, o sea, solamente en las zonas afectadas. Los enfermos de erisipela dicen que ellos sienten que la piel le quema. Imagínense lo fuerte que es. Esta infección puede producirnos, obviamente, fiebre, edema o inflamación del lugar donde se produce, y puede afectar mucho toda la parte del tejido cutáneo. Infección puerperal. Aunque es más frecuente en el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus es capaz de penetrar al útero después del parto y causar septicemia, fiebre y escalofrío durante 2 o los siguientes días después del primer posparto, dolor de cabeza, dolor musculares, malestar general, dolor de barriga, pérdida de apetito y el flujo vaginal maloliente. Escarlatina. Escarlatina es una enfermedad bacteriana que se manifiesta en algunas personas que padecen de faringitis. ¿Okay? La escarlatina, también conocida como fiebre escarlata, se caracteriza por un sarpullido rojo que afecta en mayor parte del cuerpo, la mayor parte del cuerpo. La escarlatina casi siempre viene acompañada de dolor de garganta y fiebre alta. Síndrome similar al shock tóxico, también mejor llamado SSST.
¿ok? Este puede afectar a portadores sanos o los que entraron en contacto con el Streptococcus pyogenesis. Estos ingresan a través de una herida y afectan el tejido subcutáneo, linfagitis y linfoadenitis, y posteriormente alcanza al torrente sanguíneo. Algunos de los síntomas son las náuseas, el vómito, la diarrea, hipotensión, escalofríos y dolor en la zona afectada. Fiebre reumática es producida por cepas reumatogénicas que pueden aparecer de 1 a 5 semanas después de haberte dado una faringitis, y sin tratamiento antiinflamatorio puede durar de 2 a 3 meses. Algunos de los síntomas son fiebre, sarpullido rojo leve, elevado del pecho o la espalda o las rodillas, dolor en las articulaciones o hinchazón en muñecas, codos o las rodillas y nódulos subcutáneos. Manejo odontológico. Fiebre reumática. Los pacientes que presentan fiebre reumática tienen un riesgo importante de endocarditis infecciosa en los tratamientos odontológicos, debido a que las bacterias transitorias, incluso por gérmenes endógenos, habitualmente no se presentan en el organismo del individuo sano. La faringitis, hay que preguntarle al paciente si sufre de alguna otra enfermedad y limpiar muy bien los utensilios, ya que puede infectar a otro paciente. Darle un tratamiento de antibiótico de amoxicilina y ver al paciente cuando se le baje la inflamación, ya que es muy infeccioso y accidentalmente podemos infectar a otros. Ahora vamos con el Streptococcus agalactiae. Pertenece al grupo B, es un coco gram positivo, catalasa y oxidasa negativo y aerobio facultativo que presenta formando cadenas de longitud variable. Epidemiología. El EGB forma parte de la flora normal del tracto gastrointestinal, desde donde coloniza la vagina y a veces el tracto urinario. La colonización del tracto genital puede ser intermitente y es un hecho importante en los restantes por la posibilidad de transmisión del EGB al recién nacido. Las tasas de colonización las restantes oscilan entre 5 y 15%, dependiendo de la población. Está causada por el estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo B es una bacteria que comúnmente se encuentra en los intestinos o en el genital inferior. Esta bacteria suele afectar de manera muy inofensiva a los adultos sanos. No obstante, en los recién nacidos puede provocar una enfermedad grave conocida como la enfermedad estreptococcidea del grupo B. En los bebés, esta enfermedad es producida por el Streptococcus del grupo B. Algunos de los síntomas son fiebre, pereza, falta de apetito y etc. En realidad esta enfermedad puede comenzar apenas el bebé nace, o semanas después o meses después. Ahora vamos con los adultos. Los adultos en realidad son asintomáticos, ellos no saben que tienen el Streptococcus del grupo B. En realidad tú no sabes si lo tienes, pero eso te puede causar infección en la orina, te puede causar grave infección en la sangre también, o hasta neumonía en tales casos. Estos se encuentran en los intestinos, se pueden encontrar en la garganta, en la vejiga, en el recto, en la vagina. Si estás embarazada, el Streptococcus del grupo B puede afectarte en las vías urinarias, en la placenta y en el líquido amniótico. También te puede afectar en el torrente sanguíneo y en la membrana que recubre el útero. Si eres un señor mayor o una señora mayor, esto puede causar infección de la piel, infección del torrente sanguíneo, infección de las vías urinarias y neumonía. Y el papel de nosotros los odontólogos es comprender la identificación y el diagnóstico y el manejo de las diversas manifestaciones orales relacionadas con las infecciones. Un programa de eliminación y control de biopelícula y cálculo dental es muy beneficioso para la prevención de complicaciones en el grupo de pacientes. Hola. Mi nombre es María Angélica Camejo y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre las infecciones bacterianas producidas por Streptococcus.
¿Qué es el Streptococcus? Este es un grupo de bacterias que están formados por cocos gram positivos. Estos son pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de las bacterias acidolácticas. Estas bacterias crecen en cadenas o pares, donde cada división ocurre a lo largo de un eje. Streptococcus pneumoniae. Este es también conocido como neumococo. Es la principal causa de la neumonía adquirida en la comunidad. Este fue aislado de forma independiente por Pasteur y Steiner hace más de 100 años. Desde entonces, la investigación con este microorganismo ha hecho posible una mayor comprensión de la genética molecular. La resistencia a antibióticos y la inmunoprofilaxis con vacunas. No obstante, la enfermedad neumocócica continúa siendo en la actualidad una causa de morbomortalidad. Es un microorganismo patógeno. Este es capaz de causar en humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos. El neumococo forma parte de la microbiota normal humana y se puede encontrar en la boca y en la faringe, especialmente de niños y personas mayores de 60 años. La transmisión se traduce a través de gotas de saliva. Metabólicamente hablando, el neumococo es un microorganismo microaerofilo, catalasa negativa, que se encuentra dentro del grupo de las arterias acidolácticas, ya que este compuesto es el principal producto resultante de la fermentación de carbohidratos. Estructura y fisiología. Este es un coco gram positivo encapsulado. Las células más viejas se decoloran rápidamente, tiñéndose de gram negativa. Se trata de una bacteria gram positiva de 0,5 a 1 uémetro de longitud, que presenta una forma oval y el extremo distal lanceolado. Este es inmóvil, no forma endosporas y es un miembro alfa-hemolítico del género Streptococcus. Son anaeróbicos, facultativos. La mayoría posee cápsula antifagocítica. Estas se disponen en parejas, que son dipoclocos, o en cadenas cortas que producen ahemólisis, que deriva de la producción de neumolicina, una enzima autolítica que degrada la hemoglobina, en general producto verde, la amidasa, que está presente en la pared celular. El microorganismo es exigente desde el punto de vista nutricional y tan solo es capaz de crecer en medio de enriquecidos complementarios con productos sanguíneos. También podemos observar la patogenia. Esta se ha estudiado a fondo y aún queda mucho por saber sobre la patogenia de la enfermedad neumocócica. Sin embargo, las manifestaciones de la enfermedad se deben fundamentalmente a la respuesta del hospedador frente a la infección en mayor medida y a la producción de factores tóxicos específicos del microorganismo. Resulta crucial comprender el modo de colonización de la bucofaringe por Streptococcus, su diseminación a tejidos normalmente estériles, la estimulación de la respuesta inflamatoria local y los mecanismos para evitar ser destruidos por las células fagocíticas a las que llamamos supervivencia fagocítica. En los adultos causan casi el 75% de todos los casos de neumonía neumocócica y más de la mitad de estas muertes por bacteriemia neumocócica son frecuentes en niños. Los neumococos producen enfermedad por su capacidad de multiplicarse en los tejidos. Estos no producen toxinas significativas. La virulencia del microorganismo es función de su cápsula, que evita y retarda la ingestión por los fagocitos. Activa el complemento de su ácido teicoico, el cual ayuda a la destrucción tisular. Epidemiología. En esta habita con frecuencia en la faringe y en la nasofaringe de personas sanas. La mayor parte de las infecciones está producida por la diseminación
de estas hasta regiones como los pulmones. A nivel mundial, la colonización es más elevada en niños pequeños y la propagación de persona a persona mediante las goticas es rara. Los niños y los ancianos tienen riesgo de presentar meningitis. Es más frecuente en meses fríos, aunque es ubicuo. La neumonía neumocócica explica cerca del 60% de todas las neumonías bacterianas. Esta es una enfermedad endémica, con gran incidencia de portadores. A nivel nacional, en el 2008, el Ministerio Guatemalteco de Salud indicó que en ese mes se reportaron 2.344 casos de niños con cuadros clínicos de infecciones respiratorias agudas, de los cuales 62 fallecieron a causa de neumonía y bronconeumonía. Enfermedades clínicas. Las incidencias de esta enfermedad es más alta en niños y ancianos, ya que ambas poblaciones presentan concentraciones bajas de anticuerpos, protectores dirigidos frente a los polisacáridos capsulares neumocócicos. El neumococo es un patógeno casi exclusivamente humano. Es causante de un gran número de infecciones, neumonía, sinusitis, peritonitis, etc. Y de procesos invasivos severos como la meningitis y la asexis. Particularmente en ancianos, niños y personas inmunodeprimidos, es el principal microorganismo causante de neumonía adquirida en la comunidad. Las personas con antecedentes de infección respiratoria o de otras situaciones que pueden interceder con la eliminación de las bacterias de la vía respiratoria, como el alcoholismo, la insuficiencia cardíaca o la diabetes, tienen riesgo aumentado de enfermedad pulmonar. Los pacientes con enfermedades hematológicas como displasias, neoplasias y estos están en riesgo en presentar sepsis fulminante. La neumonía neumocócica se produce cuando la bacteria se multiplica en los alvéolos. Después de ser aspirada, las bacterias proliferan con rapidez en el líquido rico en nutrientes de edema. Los eritrocitos, los cuales se extravasan de los capilares congestivos, se acumulan en los alvéolos, seguidos de los neutrófilos y posteriormente de los macrófagos abundantes. La infección de los pulmones es la manifestación clínica de la neumonía. Esta consiste en tos con mucosidad amarillenta. Ocasionalmente se presenta esputo homoctóico con sangre, fiebre y escalofríos, dolor en el pecho, punzante. En la meningitis tenemos una infección en el tejido que recubre el tejido del cerebro y la médula espinal. El Streptococcus se puede diseminar el sistema nervioso central después de una bacteremia, la infección de oído o traumatismo cráneoencefálico, que origine una comunicación de los espacios subaracnoideos con la nasofaringe. Aunque la meningitis por neumococos es relativamente no presente en neonatos, el Streptococcus pneumoniae constituye la causa destacada de la enfermedad, tanto en niños como en el adulto. La mortalidad tiene secuelas neurológicas graves. Son entre 4 y 20 veces mayor que los que presentan una meningitis por cualquier otro microorganismo. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden ser la fiebre, letargo, vómito y etc. Manejo odontológico. Lo primordial es realizar una buena historia clínica y una anamnesis completa y exhaustiva para poder conocer la condición del paciente, identificando las patologías que esté presente. En este caso, el paciente puede tener neumonía y se debe evaluar que ya esté bajo tratamiento. Al llevarse a cabo la consulta, tener un tratamiento odontológico del uso de anestesia debe ser sin vasoconstrictores, ya que este posee beta adrenérgico y esto puede ocasionar alteraciones en las vías respiratorias. Debe tomarse en cuenta los medicamentos
la cantidad de agudizaciones, frecuencia, causa, severidad y cantidad de hospitalizaciones. Debido a la consulta odontológica puede producirse nerviosismo y es necesario mantener una buena armonía sin ruidos molestos para que el paciente tenga un tratamiento adecuado y salga satisfecho de la consulta. El Streptococcus viridum es un término pseudotaxonómico empleado para referirse a un grupo de bacterias estreptocócicas, comensales o gram positivas, que pueden ser del bien el tipo hemolítico o no hemolítico. Se pueden distinguir de Streptococcus pneumoniae mediante la prueba de la autoquina, pues el Streptococcus viridum es resistente a esta sustancia. Además, carece de la cápsula polisacárida. Según Kuykendall, en 1989 nos basamos en la definición genética y su correlación con las características útiles en las pruebas de laboratorio. Este autor propugnó una clasificación basada en 5 especies o grupos: Streptococcus mutans, Streptococcus salivaris, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis y Streptococcus aeruginosus. Esta clasificación incluye prácticamente todas las especies aisladas en las muestras clínicas y, sin ser la solución final, constituye una identificación fácil para los microbiólogos. Estructura y fisiología. Los estreptococos de este grupo, también denominados estreptococos orales, estos poseen características comunes del género Streptococcus, son anaeróbicos y facultativos. Están asociados en cadenas o parejas que producen catalasa y fermentan la glucosa, con producción de ácido láctico. Son cocos, son ovoides y redondas. Observados en el microscopio, forman unas filas que le han dado su nombre. Estos miden menos de 2 milímetros, se tiñen de color azul violeta con la tinción de Gram. Algunas especies crecen únicamente en la atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. Su crecimiento es cacnofílico. Exigencias nutricionales completas. Para el aislamiento se necesitan medios de cultivo enriquecidos con sangre o suero. Son inmóviles y no forman esporas. Solo algunas especies elaboran cápsulas y el término viridans deriva del latín viridins, que significa verde, ya que produce en su mayoría unas colonias pequeñas en agar sangre, rodeadas de un halo estrecho de hemólisis verde debido a una destrucción incompleta de los eritrocitos. La patogenia. Los Streptococcus viridum tienen un bajo potencial patogénico y las infecciones clínicas ocurren después de la salida de su hábitat. Estos constituyen parte importante de la flora bacteriana, por lo cual, después de la extracción dentaria, por lo mínimo el 30% de los pacientes tienen bacteremia o Streptococcus viridum. Además, son constituyentes preponderantes de la flora del aparato respiratorio superior. La asociación de especies del grupo viridum por la caries dental y por la endocarditis está bien establecida. Se describen diferentes tipos de aislamientos de las especies de los Streptococcus viridum, de acuerdo con la manifestación clínica. La epidemiología. Estos habitan normalmente en la boca, en la faringe, en el colon, en el aparato genital femenino, por lo que solo causan una enfermedad cuando se establecen en lugares que no habitan normalmente, debido a que habita en las vías aéreas superior. Puede entrar espontáneamente en la circulación sanguínea por razón no definida. Al efectuarse extracciones dentarias u otras maniobras quirúrgicas, una vez dentro del torrente sanguíneo, estos pueden alojarse en las válvulas del corazón e infectarlas. Las mayorías son susceptibles a la penicilina G, pero se están presentando recientemente cepas moderadas altamente resistentes en algunas partes del mundo. Este grupo de bacterias que suele vivir en la boca también se pueden encontrar en el tracto digestivo, en las vías superiores y en la mucosa vaginal. Estos suelen causar muchos problemas en personas que tienen las defensas bajas,
debido al SIDA. Algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, el cáncer y operaciones quirúrgicas también pueden ocasionar problemas en niños pequeños y ancianos. Este constituye un grupo heterogéneo compuesto con diferentes microorganismos, con diferentes nichos ecológicos y patogenicidad. Dentro de las enfermedades que pueden causar se encuentra la caries dental, que está dada por el Streptococcus mutans, la endocarditis y el absceso cerebral o meningitis, las cuales el agente causal es el estreptococo intermedio, siendo la más importante y significativa la endocarditis, que también está dada por los estreptococos anginosos. La infección por estreptococo da lugar a una gran variedad de manifestaciones clínicas, las cuales están en dependencia de la especie que la produzca, de sus propiedades biológicas e infectantes. La endocarditis, los síntomas pueden generarse de un modo lento, subagudo, menos grave, dependiendo del microorganismo infectante, que puede prolongarse semanas o meses. En más del 50% de los pacientes se nota debilidad, fatiga, escalofríos, fiebre, el síntoma más común prolongado por semanas o meses, el soplo cardíaco, etc. El manejo odontológico. La condición imprescindible para la ocurrencia de una endocarditis infecciosa es el paso de bacterias y raramente hongos al torrente sanguíneo, que es la bacteremia. Se señala al Streptococcus viridans como el causante más común de endocarditis, luego de procedimientos dentales u orales. Sin embargo, no es posible predecir cuáles pacientes desarrollarán la infección y cuáles intervenciones son las responsables. Por lo tanto, son sometidos a manipulaciones que pueden inducir bacteremia. Entre ellas tenemos pacientes con antecedentes de fiebre reumática, antecedentes de endocarditis, malformaciones cardíacas, etc. Se recomienda prescribir antibióticos en todas las intervenciones que se practiquen. Asociados con sangramiento, se puede administrar amoxicilina, ampicilina y penicilina. Son iguales de efectiva in vitro contra el Streptococcus viridans. Infección por Staphylococcus. Características microbiológicas de la bacteria. Cápsula y capa de limo, capa de polisacáridos. La capa más externa de la pared celular, estalofilocócica, se retribuye de una cápsula de polisacáridos. La cápsula protege a las bacterias al inhibir la fagocitosis de estos microorganismos polimorfonucleares. La mayor parte de los estalofilococos producen una biopelícula hidrosoluble laxa, es decir, la capa de limo, formada por monosacáridos, proteínas y pequeños péptidos en poca cantidad. Peptidoglucanos y enzimas asociadas. Representan la mitad de la pared celular en peso, como todas las bacterias gram positivas. El peptidoglucano está formado por capas de cadenas de glucano construidas con 10 o 12 subunidades alternantes de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Las enzimas que catalizan la construcción de la capa de peptidoglucanos se llaman proteínas ligadoras de penicilina, porque son las dianas para las penicilinas y otros antibióticos beta-lactámicos. Ácido teicoico y ácido lipoteicoicos. Los ácidos teicoicos son polímeros fosfatados específicos de especies que se unen de manera covalente a los residuos del ácido N-acetilmurámico de la capa de peptidoglucano. Ácidos lipoteicoicos se unen a través de una unión lipofílica a la membrana citoplasmática. Proteínas de adhesión a la superficie. Las proteínas de adhesión a la superficie son fibronectina, fibrinógeno, elastina y colágeno. Estas proteínas están unidas de modo covalente al peptidoglucano de la pared celular en estalofilococos y han sido designadas como proteínas. Membrana citoplasmática. Está compuesta de proteínas lipídicas y poca cantidad de carbohidratos. Actúa de barrera osmótica para la célula y proporciona una sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas respiratorias. Infección por micobacterias. Características microbiológicas de las micobacterias. El género de micobacterias está formado por bacilos aeróbicos inmóviles
y no esporulados, de 0,2 a 0,6 UM. Las micobacterias son una causa muy importante de la morbilidad y mortalidad. La pared celular es rica en lípidos y esta es la responsable de las propiedades características de las micobacterias. Su ácido alcohol resistencia, crecimiento lento, resistencia a detergente, resistencia a los antibióticos antibacterianos frecuentes y la respuesta inmunitaria del hospedador. Su estructura es característica de las bacterias gram positivas. Una membrana citoplasmática interna cubierta con una gruesa capa de peptidoglucano y carente de membrana externa. La estructura de la pared celular micobacteriana es más compleja que la de otra bacteria gram positiva. Los componentes lipídicos de la pared celular representan el 60% del peso molecular. A lo largo de estas se intercalan proteínas transportadas y porinas, las cuales constituyen el 15% de la misma. Las micobacterias tuberculosis y leprae son de crecimiento lento. ¿Cómo se produce la infección por estafilococos? Los estafilococos son unas bacterias gram positivas que se producen mediante la producción de toxinas o a través de la invasión y destrucción del tejido. Es decir, por la actividad de las toxinas y por la llegada de microorganismos en lugar de formación, de acceso y destrucción tisular. La mayoría de los estalofilococos tienen un diámetro de 0,5 y 1,5 UM. Son inmóviles y son capaces de crecer en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, en presencia de una elevada concentración de sal, como el cloruro de sodio al 10%, y a temperaturas de 18 a 40 grados centígrados. Estas bacterias están presentes en la piel y en las mucosas del ser humano. Infección por micobacterias. Características microbiológicas de las micobacterias. El género de micobacterias está formado por bacilos aeróbicos inmóviles y no esporulados, de 0,2 a 0,6 UM. Las micobacterias son una causa muy importante de la morbilidad y mortalidad. La pared celular es rica en lípidos y esta es la responsable de las propiedades características de las micobacterias. Su ácido alcohol resistencia, crecimiento lento, resistencia a detergente, resistencia a los antibióticos antibacterianos frecuentes y la respuesta inmunitaria del hospedador. Su estructura es característica de las bacterias gram positivas. Una membrana citoplasmática interna cubierta con una gruesa capa de peptidoglucano y carente de membrana externa. La estructura de la pared celular micobacteriana es más compleja que la de otra bacteria gram positiva. Los componentes lipídicos de la pared celular representan el 60% del peso molecular. A lo largo de estas se intercalan proteínas transportadas y porinas, las cuales constituyen el 15% de la misma. Las micobacterias tuberculosis y leprae son de crecimiento lento. Micobacteria tuberculosis. ¿Cómo se produce la infección de Mycobacteria tuberculosis? La Mycobacteria tuberculosis es un patógeno intracelular capaz de producir infección de por vida. En el periodo de exposición, la bacteria ingresa en las vías respiratorias y las partículas infecciosas alcanzan los alveolos, donde son dirigidas por los macrófagos alveolares. A diferencia de la mayor parte de las bacterias fagocitadas, Mycobacteria tuberculosis impide la fusión del fagosoma con los lisosomas. El fagosoma es capaz de fusionarse a otras vesículas intracelulares para facilitar el acceso al patógeno a nutrientes y su proceso de replicación intravascular. Los macrófagos infectados se activan, lo que aumenta la fusión entre los fagosomas y los lisosomas y la destrucción intracelular. La eficacia de la eliminación bacteriana depende del tamaño del foco infeccioso. Las bacterias pueden permanecer latentes en la fase granuloma
o se pueden reactivar años más tarde cuando disminuye la respuesta inmunitaria del paciente. Epidemiología de las micobacterias tuberculosis. El humano constituye el único reservorio natural de la tuberculosis. Esta enfermedad se transmite por contacto estrecho de una persona y otra, mediante la inhalación de aerosoles infecciosos. Las partículas más grandes quedan atrapadas en las mucosas y son eliminadas por la acción de los cilios del árbol respiratorio. Las partículas pequeñas contienen de 1 a 3 bacilos tuberculosos que pueden llegar a los alvéolos y comenzar una infección. La Organización Mundial de la Salud estima que una tercera parte de la población mundial presenta una infección por Mycobacteria tuberculosis. En la actualidad se producen casi 9 millones de nuevos casos y 2 millones de muertes anualmente a causa de esta infección, es decir, una muerte cada 20 segundos. Los pacientes que reciben un tratamiento inadecuado por diversas causas, como son alcoholismo, drogadicción o son reclusos, pueden construir un foco infeccioso durante tiempos prolongados gracias a la difícil erradicación de la infección en estos pacientes. Signos y síntomas de la Mycobacteria tuberculosis. La tuberculosis puede afectar a cualquier órgano. La mayoría de las infecciones en pacientes inmunocompetentes están restringidas a los pulmones. El foco pulmonar inicial se encuentra en los campos pulmonares medios o inferiores, donde los bacilos tuberculosos se pueden multiplicar libremente. Se activa la inmunidad celular del hospedador y cesa la replicación de las micobacterias en la mayoría de los pacientes. Los signos y síntomas clínicos de la tuberculosis son el reflejo de la localización de la infección y la enfermedad primaria normalmente se restringe a las vías respiratorias inferiores. Síntomas de la enfermedad: malestar general, adelgazamiento, tos y sudoración nocturna. Manejo odontológico de los pacientes que presentan tuberculosis. Todo paciente que se diagnostica con tuberculosis activa o sospecha de tener esta enfermedad activa, como opción primordial para no contagiar al personal de salud y los demás pacientes, se debe posponer el tratamiento dental. Solo se debe tratar al paciente si es una emergencia, cumpliendo con normas adecuadas para no correr el riesgo de contraer la enfermedad, como pueden ser usar mascarilla por parte del paciente con el fin de evitar la diseminación de micropartículas en el ambiente, tener adecuada ventilación en el área de trabajo para eliminar la cantidad de micropartículas en suspensión del aire, evitar que el paciente contaminado pase tiempo prolongado en la sala de espera junto con los demás pacientes. Utilización de lámparas ultravioletas en el techo del consultorio, ya que tienen la capacidad de actuar como herbicida, y en el caso de no ser una emergencia y el paciente tenga malestar dental, el paciente se debe monitorear a distancia para no contraer la enfermedad. Mycobacteria leprae. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica originada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente a los nervios periféricos, a la piel, a los ojos y a las mucosas de las vías respiratorias. Las manifestaciones clínicas de la lepra dependen de la reacción inmunitaria del paciente frente a la Mycobacteria leprae. Tipos de lepra o manifestaciones de lepra. Existen dos tipos de lepra: la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Los pacientes con lepra tuberculoide muestran una importante reacción inmunitaria celular con numerosos linfocitos y granulomas en los tejidos, pero un número bajo de bacterias. Las bacterias producen citocinas que intervienen en la activación de los macrófagos, fagocitosis y eliminación de los bacilos. Lepra lepromatosa. Los pacientes con este tipo de lepra desarrollan una importante respuesta humoral, pero también una deficiencia específica en la respuesta celular frente a los antígenos de la Mycobacterium leprae. Por lo tanto, se observa un gran número de bacterias en macrófagos dérmicos y células de Schwann. Esta es la forma más infecciosa de lepra.
Epidemiología. La prevalencia global de la lepra ha disminuido de forma drástica tras el uso generalizado del tratamiento. En la actualidad, un 90% de los casos se producen en Brasil, Nepal, Madagascar y Tanzania. La lepra se transmite por el contacto de una persona a otra. Esta se disemina a través de la inhalación de aerosoles infecciosos o de contacto cutáneo con secreciones respiratorias y exudados de las heridas. Signos y síntomas de la Mycobacteria leprae. La lepra representa una infección crónica que afecta a la piel y a los nervios periféricos. La lepra tuberculoide es más leve y se caracteriza por la presencia de máculas hipopigmentadas en la piel. La lepra lepromatosa se asocia a lesiones cutáneas desfigurantes, nódulos, placa, engrosamiento dérmico y afectación de la mucosa nasal. Manejo odontológico de los pacientes con Mycobacteria leprae activa. La lepra se ha demostrado que no es una enfermedad con alto riesgo de contagio. Sin embargo, es preferible no tratar a los pacientes hasta que estés totalmente sano. Si es de urgencia odontológica, se deben tomar ciertas precauciones ante un posible contagio de la enfermedad. Las medidas de prevención deben ser: el paciente contagiado, mientras esté en la sala de espera, debe permanecer con la mascarilla para evitar que se expandan micropartículas en el ambiente. Dentro del consultorio, el odontólogo debe cumplir con todas las respectivas normas de bioseguridad. Una vez que el paciente se va de la consulta, el profesional está en la obligación de desinfectar todo el ambiente. Mi nombre es Andrea Calderón, cédula 28078-665, y les vengo a hablar sobre la epidemiología del Staphylococcus aureus. Les hablaré sobre las características epidemiológicas. Primero tienen forma de oblicuos, es decir, una forma redondeada que se van formando como si fuera un ramillete de uvas. Todas las personas portan Staphylococcus coagulasa negativa en la piel. A pesar de que esto no es una flora normal, un porcentaje de aproximadamente el 15% de las personas los presenta. Esto es muy fácil de transmitirse de persona a persona y a través del contacto con fomites. Se encuentra en la bucofaringe, aparato digestivo, sistema genitourinario. Las infecciones por Staphylococcus o consecuencia de ellos normalmente se encuentran en la piel y en la nasofaringe. Necesitan unas condiciones óptimas, como lo son una temperatura entre 15 y 45 grados aproximadamente. Las temperaturas elevadas suelen destruirlos. Y un pH alcalino de 7 a 7.5, muy similar al de la sangre. Seguimos con las enfermedades clínicas causadas por el Staphylococcus aureus. Causa enfermedades mediante la producción de toxinas o a través de la invasión directa y la destrucción del tejido. Unas a consecuencia de la actividad de la toxina, como lo es, por ejemplo, la intoxicación alimentaria, y otras por la proliferación de los microorganismos, da lugar a la formación de abscesos y destrucción tisular, como enfermedades cutáneas, neumonías, entre otras. La primera enfermedad que tenemos es el síndrome de la piel escaldada. El síndrome de la piel escaldada es una infección causada por la bacteria Staphylococcus que daña la piel y hace que la desprenda. Esto es frecuente entre bebés y niños menores de 5 años, como lo observan en esta imagen. Bueno, para darle de esto, normalmente la piel escaldada sucede por ciertas cepas de bacterias de Staphylococcus. Esto crea unas ampollas que suelen ser muy dolorosas y que estas migran o se extiende del lugar o sitio de inicio. Ellas también dañan la piel de una forma prolongada, pues dejando quemaduras y enrojecimientos. La segunda enfermedad que encontramos es la intoxicación alimentaria. Los estafilococos crecen en los alimentos, en los cuales producen toxinas. De este modo, la intoxicación alimentaria no resulta de la ingesta de bacterias, sino de la ingesta de las toxinas provocadas por las bacterias. Frecuentemente, los alimentos contaminados son carnes preparadas, pescados, lácteos, entre otros.
Bueno, normalmente cada vez que ingerimos un alimento que esté contaminado es a causa de las toxinas que este contiene. Normalmente sus síntomas son náuseas, vómitos intensos, luego de 2 a 8 horas de haber consumido este alimento. Luego también dicen que la manera más rápida de identificar los síntomas es a través del diagnóstico de cada uno de ellos, nombrados anteriormente, y mantener al paciente hidratado, comiendo saludablemente mientras elimina estas toxinas. Seguimos con el síndrome de shock tóxico. Es causado por una toxina producida por estrafilococos. También puede ser por bacterias de estrafilococos, pero no todos los estrafilococos crean una infección. En este caso, sí. ¿Dónde se vio por primera vez el síndrome de shock tóxico? En mujeres que utilizaban tapones menstruales durante un tiempo muy largo. Pero no solo se puede ver allí, sino también en infecciones cutáneas, quemaduras o cirugías. No solamente le da a las mujeres, sino también a hombres y niños. Las personas que están más vulnerables a padecer de este síntoma son mujeres que acaban de dar a luz o personas que le realizaron una cirugía y no tuvieron como esa sanidad suficiente y agregan los estrafilococos formando la infección por las bacterias. También se puede decir que estos se presentan como unos granos en la piel que están llenos de pus o otros líquidos que forman celulosas o costras que quedan como quemaduras en la piel. Se ven hinchados, enrojecidos y al tocarlos se sienten calientes. Tenemos bacterias y endocarditis. La endocarditis infecciosa es la infección endovascular de las estructuras cardíacas en contacto con el flujo sanguíneo, pero se incluye además las infecciones endovascular de grandes vasos intratorácicos y de cuerpos cardíacos extraños. Estas normalmente tienen síntomas parecidos a una gripe, las cuales son fiebres que pueden ser altas cuando la infección está elevada, también cansancio, fatiga, dolor muscular, escalofríos. También puede dar taquicardia, que es la aceleración de los latidos, y dificultad para respirar y la acumulación de líquido en las extremidades superiores e inferiores. La última enfermedad de la que les hablaré es la neumonía y la empiema. Se puede producir después de la aspiración de secreciones bucales, la diseminación hematógena de microorganismos desde un foco alejado. Esta enfermedad normalmente también suele ser respiratoria. Actualmente se habla del coronavirus. ¿Qué es lo que dice aquí? Los adquiridos en la comunidad son una forma grave de neumonía necrística y, como todos lo sabemos, tiene una tasa muy alta de mortalidad. Sus síntomas más frecuentes son dolor en el pecho, fatiga, fiebres, tos secas, dolor en la garganta, secreciones anormales. Y por supuesto para esto se necesitan respiradores y otros tipos de tratamientos dependiendo de la gravedad de la enfermedad del paciente en este momento. Y para finalizar les hablaré sobre el manejo odontológico de los pacientes. Normalmente la boca es una cavidad muy infecciosa y hay infecciones simples, por supuesto, que son fáciles de manejar. Para estas infecciones solamente se necesita la revisión del odontólogo, una limpieza profesional o profilaxis, también que el paciente tenga una buena higiene bucal, cepillándose luego las comidas, quitándose los excesos con hilo dental, usando por supuesto un desinfectante para evitar las bacterias de la cavidad bucal. Y así de simple podrá evitar las infecciones. Pero cuando ya el paciente contiene una infección como un acceso periodontal que es más complejo, necesita un manejo un poco más minucioso. Para el abordaje de las infecciones estafilocócicas incluye el drenaje de los accesos, el desbridamiento de tejidos necróticos y la extracción de cuerpos extraños y la administración de los antibióticos. La elección inicial y la dosis de antibióticos depende de los sitios de la infección. También depende de qué cepas resistentes estén involucradas. Es esencial conocer el perfil de resistencia a la terapia inicial y así la sensibilidad de los microorganismos. Y para hablarles un poco más, se debe tener en cuenta para su manejo la descontaminación de aquellas zonas donde se producen las toxinas, es decir, la exploración de las heridas o de las cirugías donde estas se pueden causar. También la administración de los líquidos, los vasopresores y la asistencia respiratoria.
y también ese equilibrio que existe entre los electrolitos y los antimicrobianos. Y por supuesto la buena higiene, porque las infecciones son causadas por algo que las detona. Normalmente es una mala higiene y si la evitamos podremos tener el mejor manejo para estas enfermedades. Muchas gracias. ¿Qué es el Treponema pallidum? Es el agente etiológico de la sífilis. Esto es un microorganismo unicelular que presenta una estructura helicoidal, flexible, móvil y que es capaz, al igual que la mayoría de los microorganismos, de dividirse por fisión binaria. Características microbiológicas: forma espiral alargada y muy delgada. Son bacterias que tienen una escasa avidez por la tinción y de ahí su denominación pallidum o pálido. Estructura y fisiología. Estructura. Su soma está rodeado por una membrana exterior constituida principalmente por fosfolípidos y una concentración baja de proteínas en membrana, característica que cuando se juntan con el tiempo lento de multiplicación dentro del organismo puede explicar su habilidad para persistir en el huésped infectado. Fisiología. Producen su energía por medio de una glucólisis completa y las vías exosas, monofosfato de derivación. Y su nutrición depende de fuentes de carbono, aminoácidos y vitaminas, y el suero proporciona los ácidos grasos y otras actividades para la supervivencia y el crecimiento. Factores de virulencia. Aunque una serie de lipoproteínas están ancladas en la membrana citoplasmática bacteriana, la mayoría o todas ellas no se exponen en la superficie de la membrana externa, por lo tanto no presentan antígenos específicos de especie en la superficie celular, lo que les permite evadir al sistema inmunitario. Aunque las bacterias consiguen resistir a la fagocitosis, pueden adherirse a la fibronectina del hospedador, lo que les permite la interacción directa con los tejidos. Infecciones causadas por Treponema pallidum. Se produce a través de pequeñas lesiones en los epitelios y también se puede penetrar a través de los espacios virtuales entre las células epiteliales de la mucosa en la región subepitelial del Treponema pallidum. Se multiplica y se disemina en todo el organismo a través de la sangre. Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud ha estimado alrededor de 12 millones de casos de sífilis que ocurren cada año en el mundo. En la población adulta, el 90% de ellos en países de desarrollo. Para Latinoamérica y el Caribe, el estimado de la incidencia anual de casos de sífilis en la población adulta es de 3 millones. La situación epidemiológica actual de nivel global de sífilis suele ser muy variable según su magnitud. Se está incrementando aún en lugares donde se le consideraba bajo control, como en algunas regiones de Europa Oriental y Occidental. Signos y síntomas de la sífilis. En la sífilis primaria, en la zona de inoculación, se produce una induración en la zona central de la lesión incipiente, se necrosa y se produce una depresión central. En ese lugar, la zona afectada adquiere un aspecto ulcerado, típico de lesión primaria o chancro cilítico. Sífilis secundaria. Una vez la lesión primaria ha involucrado a la enfermedad, atraviesa un periodo silencioso desde 3 a 8 semanas. Esta fase se caracteriza por la aparición de manchas, sarpullidos de color rojo en las palmas de la mano o en las plantas de los pies o en la mucosa oral, aunque pueda aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sífilis latente. Esta es la etapa donde no hay signos ni síntomas de la sífilis, pero se puede detectar a partir de pruebas serológicas. Esta fase se puede dividir en fase latente temprana si la infección se produjo hace menos de un año y en fase latente tardía si la infección se produjo hace más de un año. Sífilis terciaria. Esta etapa de sífilis tardía, la enfermedad es inflamatoria y crónica y muchos tejidos están afectados. Una manifestación común es la patología aórtica debido a la vasculitis obliterativa. Sífilis congénita. La ausencia del tratamiento de la madre sifilítica es lo que origina la infección del feto. La probabilidad de infección transplacentaria es la mayor en los estados iniciales de la sífilis y decrece con el tiempo. Epidemiología. La Organización Mundial de la Salud ha estimado alrededor de 12 millones de casos de sífilis que ocurren cada año en el mundo. En la población adulta, el 90% de ellos en países de desarrollo. Para Latinoamérica y el Caribe, el estimado de la incidencia anual de casos de sífilis en la población adulta es de 3 millones. La situación epidemiológica actual de nivel global de sífilis suele ser muy variable según su magnitud. Se está incrementando aún en lugares donde se le consideraba bajo control,
como en algunas regiones de Europa Oriental y Occidental. Manejo odontológico. Para el procedimiento de pacientes con sífilis se deben seguir una serie de pautas muy estrictas. Lo ideal sería usar material de exploración desechable, sobre todo en las 2 primeras etapas de la enfermedad, que son las que conllevan más riesgo de contagio. También ha de usarse siempre mascarilla y guantes y lavarse las manos después de tratar al paciente. En el historial clínico debería aparecer el estado de la enfermedad, los síntomas y el tratamiento que sigue al paciente. Para el tratamiento se administrarán antibióticos de tipo benzipenicilina, benzatínica o doxiciclina para alérgico a la penicilina. Leptospira son organismos muy delgados, difíciles de observar en un microscopio de luz corriente. Aunque se han descrito más de 200 serotipos de leptospira, todos ellos tienen características similares. Por ser delgados, son bacterias que se visualizan con mayor facilidad en un microscopio de campo oscuro. En virtud de su estructura, en espiral alrededor de su eje axilar, se puede ver hasta 20 enrollamientos de función de su longitud total. Estructura y fisiología. La leptospira tiene una envoltura celular similar a la de las bacterias gram negativas, formada por una membrana citoplasmática y una externa. Sin embargo, la capa de peptidoglicano está asociada con la membrana citoplasmática en vez de la membrana externa. Es algo que es único en piroquetas. Los 2 flagelos de la membrana leptospira se extienden desde la membrana citoplasmática en los extremos de la bacteria y a través del espacio periplásmico, y son necesarias para la motilidad del microorganismo. Patogenia. La leptospira penetra al huésped a través de las abrasiones de piel por la mucosa nasofaringe y esófago o por los ojos e inmediatamente genera una infección sistémica debido a su paso a través de los tejidos, posiblemente entre las uniones intracelulares y por vía hermática. Epidemiología. Es una importante zoonosis de distribución universal que afecta por lo menos a 160 especies de mamíferos. El resorbo más importante son los roedores, ante todo las ratas, pero otros mamíferos silvestres, así como los animales domésticos de granja, también alberga esto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha estimado una tasa de incidencia de 4 a 100 casos por 100.000 habitantes en los países tropicales y subtropicales, con una tasa de letalidad que va de 5 a 30%. Infecciones causadas por leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis bacteriana de distribución mundial que afecta a diversas especies de animales salvajes y domésticos. El hombre se infecta ocasionalmente y sufre una enfermedad sistémica febril y aguda, causada por espiroqueta del género Leptospira, especie interrogante. Suele transmitirse al hombre a través de agua, alimento o el terreno húmedo contaminado por orina de animales infectados. Signos y síntomas de la leptospirosis. Fase de incubación. La leptospirosis tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, con un rango que va de 2 a 30 días durante la fase aguda. La enfermedad puede ser asintomática, subclínica y sintomática, anistérica o histérica. Las manifestaciones clínicas varían desde leve hasta grave e incluso mortales, como es el caso de la leptospirosis hemorrágica pulmonar. Leptospirosis anistérica. La principal manifestación es la meningitis, caracterizada por cefalea e intensa y persistentes vómitos y signos de irritación meningea. Enfermedad de Weil. Forma histérica. Se presenta en 5 a 10% de los casos. La forma hepatofrótica o síndrome de Weil es la forma más grave, con disfunción hepática y renal, alteraciones hemorrágicas, hemodinámicas, cardíacas y pulmonares, con una letalidad de 5 a 20%. Manejo odontológico. Se realiza una interculta con el médico tratante. Se realiza una correcta anamnesis para saber qué patología posee. No se realiza una profilaxis antibiótica, ya que estos pacientes se encuentran en tratamiento con antibióticos. Si el paciente toma aspirina, se debe suspender por 72 horas ante cualquier procedimiento dental invasivo. Reiniciar el día siguiente si no tiene sangrado postoperatorio. En caso contrario, reiniciarse 48 a 72 horas posteriores al procedimiento dental. Hola, mi nombre es Carlos Astidias y a continuación les voy a hablar sobre el Corynebacterium diphtheriae y la Neisseria gonorrhoeae. Comencemos hablando del Corynebacterium diphtheriae. Sus características microbiológicas. Es un bacilo pleomorfo gram positivo que tiene unas dimensiones de 0,3 a 0,8 nanómetros por
3 a 8 nanómetros, que se tiñe de una forma bastante peculiar. ¿Cómo llega a producir la enfermedad? La toxina diftérica es el factor de mayor virulencia en la difteria. El GenTox codifica exotoxina, que se induce a las cepas de Corynebacterium diphtheriae por un bacteriófago lisogénico. Epidemiología de la enfermedad. Esta enfermedad afecta principalmente a las zonas urbanas desfavorecidas que se encuentran en condiciones de hacinamiento y que no cuentan con la inmunidad inducida o la vacuna. La mayor epidemia de esta enfermedad fue a finales del siglo XX en la antigua Unión Soviética. En el año de 1994 se registraron casi 48.000 casos y la cifra de 1.746 fallecidos. Esta enfermedad la podemos encontrar en niños y adultos que no se encuentran inmunosuprimidos o vacunados y que se encuentren en regiones que se encuentre esta enfermedad endémica. El humano es el único reservorio conocido de esta y el medio de transmisión puede ser por medio de gotas respiratorias o por contacto cutáneo. Infecciones con los signos y síntomas. La difteria respiratoria es la que afecta principalmente al aparato respiratorio y se comienza a desarrollar luego de 2 días de incubación. El inicio es abrupto. Comienza con malestar general, dolor de garganta y faringitis exudativa. El exudado se convierte en una pseudomembrana compuesta principalmente por bacterias, linfocitos, células plasmáticas y células muertas, que se adhieren a la superficie de las amígdalas, de la úvula y del paladar. Esto causa que el paciente y sus tejidos subyacentes se vean afectados, ya que al momento de la recuperación del paciente y se comienza a desprender esta membrana y hay un sangrado. En el mejor de los casos, el paciente en un transcurso de 10 días está recuperado, expectora la pseudomembrana, pero en el peor de los casos puede llegar a producir miocarditis o una neuritis periférica. Ahora continuemos con la Neisseria gonorrhoeae. Sus características microbiológicas. Son bacterias gram negativas, normalmente de forma cocoide con un diámetro entre 0,6 a 1 nanómetro. Se disponen en pareja, es decir, diplococos, cuyos lados adyacentes se aplanan para adoptar una morfología semejante a la de un grano de café. Son oxidasa positivas y sintetizan catalasa. Estas propiedades lo hacen indispensable para la identificación rápida de una sospecha de una cepa clínica. ¿Cómo se llega a producir la enfermedad? Los gonococos se adhieren a las células mucosas, penetran en las células y se multiplican. Posteriormente pasan a través de ellas al espacio subepitelial, donde se produce la infección. Los pili, las proteínas por B y OPA intervienen en la fijación y en la penetración de las células en el hospedador. El gonococico estimula la respuesta inflamatoria y la liberación del factor de necrosis tumoral, que es el responsable de la mayoría de los síntomas de la enfermedad. Epidemiología. La gonorrea afecta exclusivamente al ser humano, no existe ningún otro reservorio. Es la segunda enfermedad de transmisión sexual más frecuente en los Estados Unidos. Las tasas de infección son iguales tanto en hombres como en mujeres. Son desproporcionadamente más altas en sujetos de raza negra que en caucasianos o en hispanos. La incidencia máxima de la enfermedad la comprende el grupo de edades que está entre los 15 años y los 24 años. En general, la incidencia de esta ha disminuido desde 1978, pero en 1996 se ha enlentecido. En 2010 se registraron aproximadamente 300.000 casos en solo Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra tan elevada es una pequeña estimación para lo que de verdad se cree que es la gonorrea en Estados Unidos.
Infecciones con signos y síntomas. La gonorrea es una infección genital que en el hombre se restringe principalmente a la uretra. Después de 2 a 5 días de incubación aparece un exudado uretral purulento y aparece disuria. Alrededor del 95% de los hombres presentan síntomas agudos y, aunque las complicaciones son infrecuentes, puede darse epididimitis, prostatitis o abscesos periuretrales. La infección en la mujer se da en el cuello uterino, debido a que las bacterias infectan el epitelio cilíndrico del endocervix. Los microorganismos no pueden infectar las células del epitelio escamoso que recubre la vagina. Las pacientes sintomáticas presentan flujo vaginal, disuria y dolor abdominal. También encontramos la gonococcemia. Las infecciones diseminadas con septicemia e infecciones en la piel y en articulaciones se observan del 1 al 3% de las mujeres infectadas y en un menor porcentaje en los hombres infectados. La mayor proporción de infecciones diseminadas en las mujeres se debe a las numerosas infecciones que permanecen asintomáticas sin ser tratadas en esta población. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son fiebres, artritis supurativa en muñecas, rodillas, tobillos y entre otros. Otro tipo de enfermedades que se asocian son la perihepatitis, la conjuntivitis purulenta, la gonorrea alorectal y la faringitis. Para el manejo odontológico de un paciente que tenga alguna de estas enfermedades infecciosas, debemos tomar en cuenta el tipo de transmisión de esta enfermedad. Recordemos que en la difteria se puede transmitir por medio de gotas respiratorias o el roce de la piel con una persona infectada. En el caso de la consulta odontológica, si es una emergencia, debemos tener un rígido protocolo de bioseguridad, además de cuidarnos mucho al momento de la limpieza, desinfección y esterilización del ambiente y del instrumental que utilizamos con el paciente, ya que se corre el riesgo de que haya una contaminación cruzada. En el caso de la gonorrea, recordemos que es una enfermedad de transmisión sexual y esta simplemente se transmite por el contacto o el roce de ya sea la vagina infectada o el pene infectado. En esta enfermedad, en el caso del manejo odontológico, no debemos obviar el protocolo de bioseguridad, ya que eso es lo que nos garantiza la integridad tanto para el odontólogo como para el paciente. Y si es necesario, se debe realizar una profilaxis terapéutica.